Hola amigos, llegó lo que tanto anhelamos y esperamos, por lo menos para nosotros. Así, tal cual, un programa del tejido social y político a través de la señal Mundo Pacífico, CISA Televisión 759. Sebastián Enríquez. Hola a todos los que nos estén escuchando. Un gusto también poder compartir este panel nuevamente y también poder hablar los temas de contingencia nacional más relevantes de estas últimas 48 horas. Fernando. Vecinos, vecinas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Un segundo capítulo de Así Tal Cual, donde vamos a analizar la contingencia política y esperamos ser un aporte a la discusión ciudadana. Bueno, así tal cual, tejido social y político. ¿Qué tal fue la madrugada, la noche para la madrugada de ayer? Este enamoramiento, este enlace en realidad entre la oposición y el oficialismo. Mira, Luis, yo siento que sin duda hemos tenido una jornada política que hacía muchos años tal vez que no la veíamos. Siento que ha habido una negociación que de alguna manera a nosotros nos deja muchas dudas. El tema, por ejemplo, el principal tema es que las discusiones se resuelvan en el interior de la Asamblea, ¿no es cierto?, del Congreso, de la Convención Constituyente o del Congreso Constituyente, sobre el tema de los quórum. Yo quiero señalar que en nuestro país el tema de los quórum, como están fraccionados, ¿no es cierto?, 3/5, 4/7, son quórum heredados de la dictadura. Prácticamente en ninguna democracia moderna existen estos quórum. Normalmente los quórums se dan sobre la base de porcentaje del 50+1 con los congresistas parlamentarios, ¿no es cierto?, presentes en ese momento en la votación. Fernando, un poco para ir debatiendo, ahora, Sebastián. Lo que pasa es que cuando se habla de 2/3, 1/3 tiene la posibilidad de modificar la decisión de la mayoría al no entrar a aprobar. Yo pienso que igual sería súper interesante analizarlo desde el punto de vista de que un Jaime Guzmán de izquierda hubiese hecho exactamente lo mismo en el sentido de los quórum a la hora de cambiar a lo mejor una carta magna, digamos 2/3 y 3/5, comparándolo con un 50%+1 a la hora de cambiar la Constitución, que yo creo que es la carta fundamental, la carta magna de la nación. Pienso que no es acuerdo un 50%+1 a la hora de ejercer un cambio drástico de lo que podría ser la carta fundamental de nuestra nación. La experiencia comparada nos dice que en las democracias modernas los porcentajes son 50+1 de los senadores o los congresistas, ¿no es cierto?, que estén presentes en ese momento. Yo creo que no hay que temer a la voluntad de nuestros representantes en términos de la soberanía popular. Si lo que pasa acá, cuando tú dices, ¿no es cierto?, si hubiese habido un Jaime Guzmán de izquierda, cosa que, ¿no es cierto?, ya parece oírlo resulta extraño, pero Jaime Guzmán vino a representar con su ideología. Resulta extraño, pero ayer estuvo presente. Estuvo presente, sin duda. Y yo creo que si Jaime Guzmán hubiese estado vivo, ayer noche hubiese estado llorando, porque comenzamos, ¿no es cierto?, el proceso de defunción de la Constitución, pero Jaime Guzmán fue el ideólogo de esto. Por lo tanto, cuando se quiere proyectar una ideología neoliberal, mercantilista, militarista en una Constitución, no podía menos sino establecer quórum en donde fuera inmodificable. De hecho, ¿no es cierto?, Jaime Guzmán gane quien gane, la derecha, aunque pierda, gana. Es decir, no importa quién esté gobernando, mientras tengamos este rayado de cancha, que es la Constitución del 80, siempre la derecha va a ganar. Y así ha sido. Es decir, si hoy día la Constitución está en una fase, ¿no es cierto?, de senescencia, es precisamente porque esto ya no daba más. Si nosotros no hubiésemos tenido esta movilización, no lo hubiésemos. Disculpa, Fernando, ausencia del PC ayer y del partido regionalista. Yo creo que a la hora de hablar de la materialización ya de lo que fue el estallido social es súper importante y relevante también destacar la ausencia del Partido Comunista, que yo también pienso que no ha tenido la capacidad de ser dialogante, digamos, tampoco a lo mejor el presidente Sebastián Piñera la tuvo desde el primer minuto, pero digamos la semana siguiente tampoco el Partido Comunista, cuando lo invitaron a negociar en la moneda, no fue capaz de ir a sentarse y exponer su postura, aunque sí lo hacían bastante por las redes sociales. Y también vimos lo mismo anoche, digamos, tampoco el Partido Comunista estuvo a la altura de ir y sentarse y poner sus posturas ideológicas y a lo mejor eso mismo darle la fuerza necesaria a la izquierda que necesitaba. Porque, digamos, después de la conversación de ayer,
podríamos decir que en definitiva duró aproximadamente 48 horas la conversación constitucional o acuerdo constitucional, podríamos decir de que el Partido Comunista fue ausente y que en ese sentido hay muchas personas, por ejemplo, del Frente Amplio, que ya se sienten disgusto con el acuerdo que llegaron de 2 páginas. Por ejemplo, Giorgio Jackson y el Boric ya estaban disgustos con ciertas cosas y estaban diciendo, fue un acuerdo, pero esto otro. Entonces el Partido Comunista, si se hubiese sentado... ¿Partido Comunista ortodoxo todavía? No. Yo pienso que definitivamente tenemos un Partido Comunista poco negociador en ese sentido, más allá de las barreras ideológicas que pueda tener. Yo pienso que hace falta más negociación, sentarse a la mesa, e incluso eso le hubiese dado más poder a la izquierda a la hora de negociar, por ejemplo, el tema de los quórum de 2/3. Bueno, a mí me gustaría Fernando, poder, ¿no es cierto?, aclarar ciertos aspectos partidistas que tú has señalado, Sebastián. Primero, ¿no es cierto?, el Partido Comunista tiene un partido de masas. Nosotros, como Partido Comunista, tenemos más de 100 años y hemos nacido desde las clases más pobres, desde las clases más desposeídas. Así se gesta el Partido Comunista. No se gesta en el Club de la Unión. Por lo tanto, nuestro partido se basa ideológicamente sobre principios. Y dicho sea de paso, a través de la historia de Chile, nuestro partido ha sido uno de los más dialogantes. El Partido Comunista se ha caracterizado por llevar su política adelante en términos de nuestra tradicional política de alianzas. Fernando, Que creo que es precisamente la política que tenemos que llevar adelante. Solo 10 minutos. En el segundo bloque va a estar Carmen Fernández Córdoba, arquitecto, magíster en ciencias sociales y también planificadora territorial. En el tercer bloque vamos a estar con Enrique Nostroza, ex seremi de gobierno y director de seguridad pública en la comuna de Chihuayante. ¿Continuamos? Bueno, la verdad estas 48 horas nos habla un poco del sentido negociador de ciertos partidos políticos. Yo creo que ya es tiempo yo definitivamente pienso de que ya estamos viviendo en el tiempo cúlmine de lo que fue el estallido social y espero también de que los partidos políticos estén a la altura de poder acoger cada una de las demandas y no tampoco perder el foco. Digamos, la Constitución fue algo que entró por abajo y eso siempre lo he dicho. Las insignias que primeramente vimos en la calle, que también invito a las personas que lo puedan retomar, no fueron precisamente la Constitución. De hecho, desde el primer día, ¿cuántos realmente sabían lo que era una Constitución, lo que era una carta magna, etcétera? Entonces invito a las personas que también estén en la calle a retomar esta idea primigenia, por decirlo así, bajar la dieta parlamentaria, bajar el número de parlamentarios, etcétera, y estas cuestiones también son súper fundamentales a la hora de abordar la discusión política. Fernando, ayer fuera de cámara yo te planteaba respecto al tema que había entrado por los palos la Constitución, si bien es lo más importante, lo grueso que hay que cambiar de la estructura y del modelo económico, Sebastián, de este país, pero había entrado por los palos, disculpando el término coloquial, la Constitución, y se quedaron, como lo dijo Sebastián Enrique, atrás las verdaderas demandas sociales que van al bolsillo directo del pensionado, de la abuelita, del que no come bien, del que no le alcanza para remedio. Yo siento que cualquier solución hoy día en términos de mejorar las reclamaciones sociales de la ciudadanía tienen necesariamente que pasar por un nuevo reglamento de juego político y democrático en nuestro país. Y ese nuevo reglamento de juego político donde se va a desarrollar, ¿no es cierto?, nuestro sistema democrático, es una Constitución. Ahora, la Constitución no es la vía ni va a garantizar que los problemas sociales se solucionen en el corto o el mediano plazo, pero sin duda alguna va a dar espacio a un nuevo trato político y social en nuestro país. Yo siento que, recogiendo un poco lo que Fernando, pero le dimos prioridad a la Constitución y no al bolsillo y a la necesidad de los vecinos. Lo que pasa es que yo todos siento... saben, Sebastián, que la Constitución tiene para el cambio, en general, para 1, 2, 3 años más para que pueda hacerse efectivo estos cambios estructurales. Y yo siento, si nosotros... Y el vecino requiere hoy día. Si nosotros vemos las primeras apariciones cuando está esta crisis en el 18 de octubre, el presidente Piñera, fue poder inmediatamente dar un bono, ¿no es cierto?, de 50.000 pesos al sueldo mínimo, una medida en términos altamente populista, para poder tratar de frenar vía esas modificaciones un porcentaje de aumento al pilar solidario. Por lo tanto, en el fondo no era eso. Pero también no podríamos negar de que la Constitución, a poco andar, a horas de la movilización, comienza a darse cuenta la gente de que
el escollo que tenemos para lograr una mayor igualdad social en nuestro país, que eso es finalmente lo que se reclama. Bueno, es la oye, Constitución. está bueno, en realidad nos quedan 2 bloques todavía para seguir conversando. Recuerda, antes de irnos a una pausa, ya dijimos, Carmen Fernández Córdoba, arquitecto, va a estar acá siendo entrevistada por Fernando, ¿cierto? Matus de la Parra, y tú vas a entrevistar a Enrique, ex seremi de gobierno, Enrique Nostroza. Así que ya vamos a una pausa y estamos de regreso desde CISA Televisión y desde la comuna de Chihuayante, lo más importante, para toda la provincia y para el mundo a través de las plataformas digitales. CISA Televisión, Mundo Pacífico, ya estamos de regreso, así, tal cual. Ya de regreso de la pausa, la palabra es ley, decía mi abuelo. Aquí tenemos a Carmen Fernández Córdoba. Saludarte, Carmen. Muchas gracias. Y al otro lado tenemos a nuestro panelista ya habitual, Fernando Matus de la Parra Martínez. Fernando. Gracias, Luis. Buenas tardes, Carmen. Gusto de tenerte en nuestro programa así tal cual. En tu calidad de arquitecto y tal vez comparando la concepción arquitectónica que se tenía en la década de los 70, sobre la base de principios más democráticos, integradores, no tan segregados como los que nosotros podemos ver hoy día. ¿Cuáles serían los aportes de la arquitectura? ¿Cuál sería la propuesta tuya como arquitecto para volver a hacer que nuestros barrios, que el diseño urbano, que los planos reguladores vuelvan a tener un concepto mucho más democrático, mucho más integradores, que no se vea tan tajantemente esta segregación social entre barrios? Y sobre todo, ¿no es cierto?, te lo pregunto a la luz de lo que hoy día ha sido esta movilización que se ha sostenido por casi prácticamente 4 semanas. Bueno, efectivamente, el referente que tú mencionas es bastante bueno y es latente en nosotros, en el grupo de arquitectos, que yo personalmente, como parte de la gestión municipal, evocamos continuamente. Y es por eso que, a pesar de la herencia que tenemos, porque nosotros en Chihuayante heredamos la mano más dura de la dictadura en términos de viviendas sociales. A pesar de eso, hemos logrado construir proyectos, y todavía estamos en eso, y hay ejemplos de eso, de construir proyectos que, más allá de la construcción de viviendas, sino que sean proyectos de regeneración urbana. Y ejemplo de eso es el proyecto que estamos haciendo en Villa Futuro, y que seguramente ese mismo proyecto va a ir mejorando a propósito de las experiencias. Esto es bastante complejo, sí, porque a pesar de la posición de la actual gestión y de nosotros como arquitectos, hay que lidiar con otra cosa, que son los recursos. Los recursos, y además quiero ser súper cuidadosa y que se entienda muy bien, porque también es una tarea social la que tenemos que asumir los arquitectos y los diseñadores urbanos. Tener que educar a las familias para vivir en comunidad y cuidar y apropiarse de los espacios comunes. Te refieres, hoy día nosotros vemos un fenómeno muy particular, que se invierten recursos, y creo que altos recursos, en jardines, plazas, juegos infantiles, estacionamientos, basureros, paraderos, en barrios que hoy día están más alejados de los centros más pudientes, digamos, de los sectores más pudientes. Pero al cabo de un tiempo, vemos que todo eso está mal cuidado, está destrozado, no se le ha dado la utilidad, o los mismos vecinos que
están hechos para su bienestar, no lo cuidan. ¿Te refieres a que hay un proceso de educación de la gente a aprovechar los espacios Fernando públicos? y Carmen, quiero rescatar primero lo tuyo, Ya. dictadura. ¿A qué te refieres con eso? ¿Que se nos instaló un tema inmobiliario mercantil con bajo de recursos de parte disculpando la expresión, la bajada desde el Ministerio de Vivienda con los recursos para viviendas sociales? Bueno, eso por un lado, pero también las políticas de regeneración urbana eran bastante acotadas, bastante ajustadas, sin un ingrediente social que aún nosotros echamos de menos. ¿Pero quién le agrega ese ingrediente que tú dices? Sí, pero antes de eso voy a terminar. Y además porque particularmente en Chihuayante, los lugares más segregados, que coincidentemente están en el sur de la comuna, fueron lugares cuyo origen está en el traslado de familias que por situaciones de emergencia fueron llevadas ahí y llegaron ahí. Erradicaciones. Erradicaciones. Pero, a ver, Carmen, pero algo nos manejamos en vivienda. ¿Tendrá que ver esto respecto del plano regulador prohibitivo que había en la comuna, que hoy día se cambió desde la DDU, División de Desarrollo Urbano de la Seremi, que tenía que ver con la provisión de vivienda social en algunos sectores? Con eso me encontré yo, por lo menos, cuando empezamos a dar la lucha para las viviendas sociales, Fernando. Sí, pero no es solo eso, porque nosotros como gestión y como profesionales y en la tribuna que tenemos lo podemos cambiar. No es solo eso, tiene que ver también con una historia de organización urbana en Chihuayante que ha sido bastante ingrata. Ahora, asociado a lo que pregunta Fernando, no es menor que nosotros hemos tenido la voluntad de, y lo podemos comprobar, eso está acreditado, o sea, los proyectos están a la vista, de invertir y hacer gestión en esos lugares, porque las viviendas, por muy bien diseñadas y bien construidas, si no están alajadas con un espacio público que permita a los vecinos utilizar sus patios, sus antejardines, utilizar su comunidad como tal, más allá de la unidad, claro, difícilmente se va a mejorar la propia vivienda social, por llamarle así, y también la organización de los territorios. O sea, para que el entorno se vea más bonito, para que se vea más integrador, más armónico, falta un ingrediente que debiera ser la educación. ¿Cómo invitamos a los vecinos a través de un plan de habilitación social a integrarnos al espacio del territorio? ¿Puede ser? Yo creo que educación es sumamente formal, sino creo que también esto de pensar en el buen vivir como el colectivo y de apropiarte de los espacios públicos y hacerte dueño de tu vereda, hacerte dueño de la plaza, ocupándola, cuidándola, y asumir un rol de participación también en la gestión de las instituciones públicas, eso ayudaría muchísimo. O sea, el canal podría ser las instituciones públicas para agregar este ingrediente al vecino, ¿o no? ¿Eso es lo que me quieres decir? Yo creo que las instituciones tenemos que tener un rol más bien educador y de invitar a la participación y a valorar lo que tenemos. Carmen, en la antigua polis, las polis de Grecia, en Atenas, por ejemplo, el ciudadano sentía que lo público era de él. Así es. Es decir, esta fuente, este ágora, sí, ¿no es cierto?, es mío. Por lo tanto, sobre ese concepto de sentir pertenencia con lo público, surge también una conducta que hace que eso se cuide. Sí. Sin duda, hoy día, lo público, que ha estado muy disminuido, ha llevado a que nosotros podamos tener que nuestros ciudadanos sientan que lo público no es mío, sino es de otros. ¿Qué crees tú al respecto? Nombraste la palabra vida colectiva, cuando somos una generación que se ha formado sobre el individualismo. ¿Cómo crees tú que se puede romper este individualismo, hacer que lo público se sienta como de uno y desde esa base poder mantener, cuidar, querer lo que se tiene? Yo creo que... Un alto, Carmen, estamos en CISA Televisión.
Señal Mundo Pacífico 759, así tal cual lo que está escuchando de nuestro panelista y nuestra invitada, que se maneja y es profesional en planificación territorial y arquitecto y también magíster en ciencias sociales. Carmen. Nosotros hemos estudiado dentro de nuestras posibilidades varias metodologías y herramientas para poder resolver eso. Pero la más efectiva ha sido la de que los vecinos participen en el diseño de los proyectos. O sea, la clave está en integrar al vecino. Integrar al vecino desde el origen de los proyectos. De tal manera que los mismos vecinos entiendan, aprendan, porque no tendría por qué saberlo, aprendan y se involucren en los procesos de gestión de recursos, en los procesos de diseño, en todo el día a día que nosotros pasamos para poder llevar a cabo la materialización de dichos proyectos. ¿Cómo han logrado esa organización vecinal? ¿A través de la Junta de Vecinos? A través de la Junta de Vecinos, de los comités de vivienda, de las organizaciones sociales. El ejemplo más claro, y Luis tiene mucha experiencia en eso, es con los comités de vivienda. Los comités de vivienda tienen una organización que además se caracteriza porque es duradera, porque es tan difícil obtener un terreno para construir viviendas sociales, así como también obtener el subsidio para construirlas, claro, que pasan mucho tiempo armando vínculos y en pro de una lucha común, que es tener la vivienda. Y nosotros entendemos y partimos de la base de que cuando esa necesidad básica se resuelve, las otras deberían empezar a funcionar casi en cadena. Teniendo vivienda y una buena calidad de vivienda, se abren otras puertas. Se mejora la calidad de la educación porque hay cuestiones básicas que resolver, tan domésticas como que los chicos tengan un espacio donde estudiar. O donde hacer tareas, Carmen, o donde salir a socializar, a jugar. Carmen, para que los vecinos de Chibuyante y de la provincia que nos están viendo a través de la señal Mundo Pacífico, CISA Televisión, en términos simples, el sentido de pertenencia se genera en aquella cuna, sí, en el colectivo, como tú lo dijiste, Fernando, claro, donde los vecinos se juntan con un fin común de lograr una vivienda, y ahí puede ser la cuna en donde los vamos modelando y van generando el sentido de pertenencia. Así es, sí. Y con ello, por cierto, en forma simple, viene el cuidado de lo que sienten de ello. Así es. Carmen, hay un concepto, la vivienda es sin duda alguna una de las dignidades humanas más sensibles. Incluso hasta de modo comercial, ¿no es cierto?, ya se acuñó el concepto del sueño de la casa propia. ¿Tú estás de acuerdo con esta denominación? O sea, ¿es correcto, es digno de que un sistema, un Estado, diseñe un concepto de vivienda social entendiéndose esta como lo mínimo necesario para que un ser humano pueda vivir, e incluso a veces menos que lo mínimo necesario? ¿El concepto de vivienda social es un concepto cuestionable desde la arquitectura? Ahora, yo entiendo que me lo estás preguntando a modo personal. Dices, como tú me lo quieras responder. No, yo no estoy de acuerdo con el modelo de vivienda social que hoy día se promueve. No estoy de acuerdo y entiendo a su vez, y esa es una tarea que nosotros tenemos que asumir, entiendo a su vez que hay que identificar también otras variables. La densidad, la capacidad de los terrenos, la escasez de terreno, el valor de los terrenos, cuestiones de orden técnico, las ciudades van creciendo, no tienen la suficiente urbanización para satisfacer la necesidad de vivienda Nos pasó en el sur de la comuna que eran 500 viviendas y ahora tenemos problemas con alcantarillado. Claro. Hay una serie de cosas que evaluar ahí y que resolver. Pero evidentemente el mínimo que hoy día el Serviu y el MIMBU validan como vivienda social, y de hecho nosotros no utilizamos, yo evito utilizar el término social, o sea, para mí son viviendas. Claro. Es bastante poco, es bastante precario ese mínimo. Ahora, nosotros vemos un fenómeno referido a esta explosión inmobiliaria que es el muy buen negocio inmobiliario.
tenemos, ¿no es cierto?, situaciones en donde hoy día hay estudios que señalan que prácticamente en Chile, estudios internacionales, que señalan que en Chile prácticamente es imposible poder acceder a una vivienda. Lo que se cobra por la vivienda versus lo que uno, sin ser entendido, puede ver la inversión de terreno y la inversión en cuanto a los materiales de construcción, 100 millones, 150 millones de pesos. Se genera también esta situación no menor de que los que hoy día están comprando con crédito hipotecario de 30 a 40 años, el día que pensionen, no van a tener cómo pagar dividendos, ¿no es cierto?, de 300 o 400 mil pesos. Por lo tanto, vamos a tener, ¿no es cierto?, de aquí a un par de décadas más, una realidad social en que va a venir cobranza, embargo y pérdida de vivienda. ¿Qué opinión te merece a ti como arquitecto esta sobrevaloración y este negocio que hoy día se implementa en todo Chile, Santiago, ¿no es cierto?, los guetos verticales, respecto a los millones y al acceso que real tienen los ciudadanos hoy día en Chile para poder adquirir una vivienda? Lo que ocurre es que eso es consecuencia también de un modelo económico que se nos ha obligado a utilizar, a convivir con él. Porque la sobrevaloración de las viviendas tiene mucha... O sea, ¿tú concuerdas que las viviendas hoy día están sobrevaloradas? Sí, sí. ¿Falta regulación, Carmen? ¿Podríamos regularlo desde la Ley General de Urbanismo o desde la ley local que ustedes manejan los arquitectos? Porque aparte no sé si tenemos las herramientas para hacerlo desde la normativa de construcción. Pero claro, disculpa, desde la normativa de construcción puede ser posible. El tema es que en nuestro país el lucro está sacralizado en la Constitución. Claro, a eso. Entonces, yo no puedo fijar precios. Por lo tanto, por la vivienda puedo cobrar, ¿no es cierto?, lo que yo estime que es necesario para satisfacer en Santiago, con la experiencia que yo tengo, cuando he ido a luchar por vivienda, me ha tocado aprender y ver más allá de lo que corresponde, cómo se pimponea cuando van a haber nuevas normativas entre el Ministerio de Vivienda y la DIPRES y demás. Es increíble el lobby que se hace en Santiago, cómo la Cámara Chilena de la Construcción tiene alojamiento en Santiago, y lo digo con mucha responsabilidad, porque me he encontrado con estas grandes batallas y grandes luchas en realidad en Santiago, en donde la verdad el nivel de lobby y en el Congreso es tremendo, y eso es lapidario, porque finalmente caemos y concluimos en el tema de la Constitución, que es un paraguas protector o una membrana protectora a un modelo mercantil, por cierto. Pero considerando eso, yo lo que observo y es también una tarea que nosotros hemos tenido que asumir, lo que observo es que el valor o el espacio, la oportunidad que tienen de sobrevalorar dichas viviendas tiene que ver con los espacios públicos. Porque estos guetos que ustedes mencionan, estas células tan cerradas, claro, de viviendas de un valor, de una cierta característica y versus otras, tiene que ver justamente con el entorno, porque la gente paga, uno también, pues no está aislado del mundo. Nos quedan 2 minutos, nos están avisando, nos quedan 2 minutos para aprovechar. ¿Tú crees que se podría mitigar con una política de suelo? Que el Estado, a través de una política de suelo, reserve los suelos y los proteja para que los especuladores no puedan echar mano a ese tremendo negocio? Más que una política tendría que ver con una estrategia que nos diera la oportunidad, especialmente a los municipios, de decir, en conjunto con los ministerios y las Ceremis correspondientes, decir, ya, nos vamos a concentrar en potenciar tal o cual territorio. Eso es equidad, ser equitativos con los recursos. Una última pregunta antes de irnos, Carmen. Como arquitecto, una vivienda que tiene un avalúo fiscal de 400 millones de pesos, ¿cuánto se supone que debe ser el avalúo comercial de esa vivienda? El doble, prácticamente. O más teóricamente, o más. O sea, en la práctica es así. Claro, te lo pregunto, ¿no es cierto?, a raíz del impuesto que se agrega, ¿no es cierto?, sí, al avalúo fiscal de 400 millones de pesos, sí, ese individuo tiene a lo menos una vivienda de unos 1.000 millones de pesos. Así es. Pero, ¿ese impuesto lo va a pagar periódicamente?
Desconozco cuál es la Yo temática. también lo desconozco. Claro, pero me da la ese- impresión de que tiene que ser Porque- como el me impuesto dijiste que- territorial. Porque yo creo que 1%. va a ser periódico, porque entiendo anual, pero va a ser constantemente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entiendo que esto va a solventar y va a financiar una política social. O sea, se espera Por lo no, tanto, tiene que Solo ser... el 2.000 millones de 10% de dólares. la agenda social actual, solo el 10% de esos impuestos va a la agenda social. Si estoy Amigos equivocada, televidentes, confirmarme. entretenidos, no nos dimos cuenta cómo pasa el tiempo. Estuvimos con Carmen para que te despidas frente... Muchas gracias por invitarme. Sí, la verdad que Muchas se hace gracias, poco de el verdad, tiempo sí. y vamos a tener más tiempo, valga la redundancia, para estar con Carmen Fernández Córdoba, que nos hable del tema social. Es un magíster en ciencias sociales, así que para la próxima vamos a un corte y ya estamos de regreso. Antes que se vayan, no te despegues de la pantalla porque va a estar el ex seremi de gobierno Enrique Inostroza con nosotros. Ya desde la comuna de Chihhuayante, recuerda, desde la comuna de Chihhuayante, para toda la provincia, así tal cual, un programa del tejido social y político en CISA Televisión, Mundo Pacífico, señal 759, y ya de nuevo con lo comprometido, don Enrique Inostroza Sangüesa, ex seremi de gobierno y actual director de Seguridad Ciudadana y Pública en la comuna de Chihhuayante. Muchas gracias, Saludarlo. Luis Ríos, concejal de la comuna. Muchas gracias por la invitación y también, digamos, al panelista que hoy día compartimos esta... Claro, y esta recuerden hoy día, amigos televidentes, que nos acompaña nuestro joven panelista, Sebastián Enrique. Un gusto también poder compartir este panel junto a un gran concejal y también un gran invitado. Así que comenzamos con la ronda de preguntas. Sebastián. Don Enrique, me dijeron que usted era un hombre de política y justamente eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Perfecto. Y haciendo un poco de historia, el año 2014, más o menos, el segundo periodo de la expresidenta Michelle Bachelet, 2014-2018, el ministro de Hacienda, Alberto Larena, firmó un protocolo tributario, en este caso con un amplio proyecto político en el sentido de que había personas de la UDI, de RN, incluso los sectores a lo mejor más radicales de la concertación. Y me daba la impresión de que ayer en la noche, aproximadamente a las 3 de la mañana o a las 2:30, ocurría básicamente lo mismo. Veíamos, por ejemplo, gente de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, que sin ningún miedo a lo mejor tenía de darle la mano, por ejemplo, a Giorgio Jackson o a Boric. Entonces, viendo estas dos fotos, viendo la foto, por ejemplo, de la reforma tributaria del ministro Larena el año 2014, por ahí un 7 de julio, y viendo la foto también de esta coalición aproximadamente a las 2:30 de la mañana, ¿no será a lo mejor esta coalición y este acuerdo de oposición y oficialismo una espada de doble filo? Yo no creo que sea una espada de doble filo, tiene algunas diferencias. Recordar haciendo un poco de historia, porque yo creo que es un buen contexto el que tú señalas, Sebastián. El año 2014 o 2013, la presidenta Michelle Bachelet fue electa con una gran mayoría de votos, cuando planteó un programa de gobierno que tenía 3 pilares fundamentales: una reforma tributaria, una reforma educacional y un proyecto constitucional. Recordar eso. ¿En qué se basaba esos 3 grandes ejes del programa? Habían otros temas.
en un convencimiento que el pilar del problema político en Chile se debía a la desigualdad. Ya el año 2013 me acuerdo que presidía el Senado Camilo Escalona, con los técnicos del Senado y profesionales de la biblioteca del Congreso Nacional, se elaboró un texto, que el otro día estuve revisando, sobre todos los indicadores que señalaban, digamos, el principal problema de la sociedad chilena era la desigualdad, que se expresaba no solamente en la desigualdad de ingresos, sino que también en otro tipo de temas. Y por lo tanto se estableció, digamos, este modelo, que fue exitoso. La reforma tributaria, hay que recordar, de que se impulsó después del envión de un triunfo electoral y generó que por primera vez la recaudación tributaria en Chile no saliera por todo igual. Generalmente es más fácil decir para un gobierno, mire, voy aumentando el IVA, porque es más fácil recaudarlo. Por primera vez, sin entrar en lo técnico de esa reforma, se dijo, mire, nosotros vamos a financiar la propuesta social del programa de gobierno de Michelle Bachelet con una reforma tributaria que vaya a los sectores más pudientes de la población, los que tienen mayores ingresos. Y se logró. Se logró con un amplio acuerdo. Lo que pasa es que muchos de los que estuvieron en ese acuerdo después, digamos, lo desconocieron, ¿no?, como un tema exitoso. ¿Qué pasó, digamos, también en ese periodo? Se logró, al término del gobierno, iniciar un proceso que fue bien participativo. Participaron 204.000 personas en Chile, que se llamó el proceso constituyente, que derivó en una necesidad de cambio constitucional. Pero, siendo muy sincero, tampoco tuvimos la fuerza política para poder llevarlo a un buen puerto. ¿Qué es lo que ha pasado en este periodo? Que el factor desigualdad y el factor cambio constitucional se ha expresado de manera muy evidente en las calles de Chile, como un tema, una necesidad de la población, y creo que lo que ocurrió en horas de la noche del día 14 de noviembre, en la madrugada del 15, fue un hecho histórico, pero que está radicado en que miles y miles de ciudadanos de Chile, por más de 20 días, se han manifestado de manera pacífica, para efecto de decir, es necesario tener no un cambio constitucional, una nueva constitución, y también desde ahí empezar a fundar un sistema político que combata los abusos y combata la desigualdad. ¿No le parece un poco apresurada, digamos, la decisión en 48 horas? Cuando, por ejemplo, habían participantes, que en este caso, por ejemplo, a Ricardo Lagos Weber, quien cuando se le hablaba de la reforma tributaria del ministro de Hacienda, el anterior, no, el Felipe Larraín, cuando se le hablaba por esa reforma tributaria, especialmente la traba principal que tenían, que la reintegración del sistema, él decía, no, pero con calma, si aún falta tiempo para hablar sobre la reforma tributaria, aun cuando llevaba 1 año y medio de trámite, digamos, no solamente en las comisiones, sino también en el Congreso. Bueno, entre comillas, también está por salir ahora con el nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones. ¿No le parece un poco rápida la decisión en el sentido de que, claro, se estaba hablando de una reforma tributaria que lleva bastante tiempo en el Congreso y bastantes conversaciones, y esto se tomó de forma inmediata en 48 horas, incluso con los mismos participantes? Antes que responda eso, Enrique, para la gente que nos está viendo en la pantalla de CISA Televisión, Señal Mundo Pacífico, ¿cómo explica usted que la senadora de la UDI y presidenta de la UDI, la señora Jacqueline, haya dicho hace 15 días más o menos algunos dichos que por sobre su cadáver primero, antes de hacer cambios constitucionales? ¿Cómo me lo explica eso usted? Por una razón muy simple, porque la foto que había ayer, como lo ¿qué es lo decía que pasó en ese periodo, esa hora, entre el 14 y 15 de noviembre? Lo que el mundo político con representación parlamentaria, en su gran mayoría, hay partidos que no suscribieron el acuerdo, básicamente se dio un camino para poder recoger lo que la ciudadanía había expresado. Pero un camino que no, a diferencia de otros cambios, no ha dicho, mire, nosotros vamos a hacer los cambios porque nosotros hemos interpretado lo que la ciudadanía quiere. Es un mecanismo bastante humilde desde el punto de vista del concepto de humildad, de ir a recoger la base ciudadana, el poder constituyente originario que está radicado en el pueblo de Chile. Digo lo siguiente porque ¿qué se logró? Un acuerdo de generar una reforma constitucional que habilite por primera vez la posibilidad que sea los ciudadanos, el pueblo, el poder constituyente, quien responda a una pregunta. ¿Quiere o no una nueva constitución?
Y van a haber ciudadanos en Chile que van a tratar de convencer a los chilenos que no es necesaria una nueva constitución, y otros que sí. Se va a dar ese debate y ya se está dando en la sociedad chilena. Luego se le pregunta, también de una manera bastante, con bastante sentido de despego del poder de representación, lo que es muy bueno, porque buena parte de esta crisis tiene que ver con las fallas que ha tenido la política en Chile. Y eso tiene nombre y apellido transversalmente en los actores de la política chilena. Se le pregunta, si usted quiere cambio, ¿mediante qué mecanismo quiere cambiar la Constitución? ¿Un sistema mixto, legisladores y ciudadanos? ¿O una convención constituyente, se llama en el texto, lo que es lo mismo que una asamblea constituyente? Delegados electos por los ciudadanos para, con un fin exclusivo, redactar una nueva constitución. Y luego, además, lo que se define ahí, que lo más probable, creo yo, va a ser una nueva constitución, y yo espero que sea a través de una asamblea constituyente o convención constituyente, como señala el texto. Ese texto constitucional tiene que ser sometido a un nuevo plebiscito, para efecto que los ciudadanos finalmente decidan si aprueban o no ese texto que trabajaron los delegados. Entonces, ¿qué más democrático que aquello? Sobre la Carta Fundamental. En paralelo, no se paraliza el país. Ya el día 15 de noviembre se está tramitando la ley de presupuesto, se tiene que tramitar la ley de reajuste del sector público y una serie de baterías también sociales que son urgentes y necesarias en Chile. Por ejemplo, poder inyectar más recursos a la salud pública, ¿ya? Que se ve todos los días con déficit, no solamente a nivel municipal, aumentarlo per cápita en materia de aporte del Ministerio de Salud a los municipios, sino que también poder ir a poder inyectar recursos a los hospitales públicos que tienen mucha deuda y que muchas veces no tienen insumos para efecto de poder atender a los pacientes que llegan a sus pasillos. ¿Se podría hablar de un acuerdo democrático, ya que por ejemplo tanto nos gusta hablar de mayorías o minorías, cuando un partido tan fundamental e ideológico como el Partido Comunista se ausenta de esa reunión? Lo que pasa es que yo creo que el Partido Comunista hizo una lectura, y hay que entender de que esto fue en hora, ¿ah? Porque yo, haciendo un poco de cronología rápida, a las 9 de la noche del día 14 de noviembre estaba todo preparado, estaba de hecho la mesa donde estaban puestas las cámaras para efecto de poder hablar sobre esto. Y de repente aquellos sectores más conservadores de la política de la derecha dijeron, no, ¿sabe qué? Esto se va a hacer desde un texto en blanco y no estamos dispuestos a eso. Y vamos y discutámoslo de nuevo, y se convencieron. En ese tema el Partido Comunista creo que cometió un error, porque creo que plantear el tema de 2/3 para tomar acuerdo es un tema bastante lógico, en mi opinión. Yo creo que ese ruido le hizo restarse un acuerdo que perfectamente podía haber suscrito. Pero al día siguiente, el día 15 de noviembre, el presidente nacional del Partido Comunista, el diputado Tellier, señaló que, no obstante no haber firmado el acuerdo, ellos van a ser actores activos y partícipes en la discusión y en el proceso del plebiscito que se va a dar en abril. Entonces, creo que más allá de haber firmado o no, el Partido Comunista, que es un partido, como tú has dicho, tradicional e importante en la política chilena, va a ser un actor que va a participar colocando su opinión en este proceso que ya se ha iniciado, que es el proceso constituyente. Y esto ha sido muy rápido. Si uno, echando para atrás también, el día domingo pasado, el presidente de la República fue entrevistado por el Mercurio y dijo, fue entrevistado el día sábado, fue publicado el domingo, se requieren algunos cambios profundos en la Constitución. Día sábado. El domingo en la noche, el ministro Blumel, saliendo de la casa del presidente Piñera, dijo, sabe que en realidad no son cambios profundos, se requiere una nueva Constitución. Y luego, el jueves siguiente, en la noche, se logra gestar un acuerdo. Entonces, creo que en esto se ha actuado con un sentido de urgencia y reconociendo que estos cambios son los cambios que deberían haberse asumido por el mundo de la política hace mucho tiempo, y a lo mejor no hubiéramos tenido un mes con una conflictividad social que ha afectado a muchos sectores de la población en esta región. Y en ese sentido, don Enrique, disculpe, y se siente con un grado de responsabilidad, porque ustedes fueron concertación y fueron también nueva mayoría. Yo no asumo desde... Yo soy militante de un partido, soy militante del Partido Socialista y asumo las luces y sombras
del actuar de mi partido y el actuar. Yo he sido parte del gobierno. Creo que ayer me sentí orgulloso de haber sido parte del gobierno de la presidenta Bachelet, porque creo que cuando ella planteó con mucha claridad de que era necesario y urgente poder iniciar un proceso constituyente, creo que no se equivocó. Y el tiempo le dio la razón. Entonces, por lo tanto, creo que en ese aspecto, así con el mismo orgullo que digo, fui parte de ese gobierno, también digo, quizá no hicimos lo suficiente para llegar a ese proceso constituyente a un buen puerto. Y por lo tanto también uno asume los errores, en su justa dimensión. ¿Ah? Nosotros somos actores de la política regional, pero claramente yo creo que hay que volver a recuperar el sentido colectivo de la política. Y por lo tanto, yo soy militante de un partido y asumo los grandes logros que tiene el Partido Socialista en los 88 años de historia que tiene, y también aquellos errores que hemos cometido. A veces me da la impresión de que los temas centrales de la calle, como fue por ejemplo no más AFP o subir el sueldo mínimo en este caso, que yo creo que eran los temas principales, también como por ejemplo limitar la reelección, bajar la dieta parlamentaria, limitar el número también de parlamentarios, se ha ido perdiendo un poco en este consenso de una nueva constitución, que es un problema más bien ideológico y político, y entendiendo que más o menos va siguiendo la siguiente forma: plebiscito, mecanismo y plebiscito con voto obligatorio ya para definir la nueva constitución. ¿Sí? Realmente desde la clase política se le podría dar un auxilio en este caso a la ciudadanía, diciendo de que realmente con la constitución se van a acabar los problemas que por año, digamos 30 años, la ciudadanía viene exigiendo de manera contundente. No, o sea, a ver, si la gente dice, mira, sabe que van a cambiar el texto constitucional el día siguiente, digamos, mis problemas van a acabar, eso es mentira. Sería ser populista. Pero claramente, para hablar del mismo tema que se está hablando en la etapa pasada de este programa, en el panel anterior, el tema del suelo, un tema tan importante para el tema de la vivienda, perfectamente podría darle la propia Constitución un carácter social a la propiedad y particularmente a la especulación, para evitar la especulación inmobiliaria. Entonces, perfectamente eso podría estar como un principio en la Constitución política del Estado. ¿Ya? Hoy día, ¿qué principio se garantiza? El sacrosanto derecho de propiedad. Pero la función social de la propiedad queda diluida. Y por lo tanto creo que esos son temas que podrían efectivamente tener consecuencias prácticas. Pero para entrar a lo que... Enrique, para la gente que nos está escuchando y viendo a través de CISA Televisión, la verdad, eso es lo que queremos escuchar. ¿Cuáles son los cambios, cuáles son los beneficios y qué puede abrigar esta futura constitución política, esta nueva constitución que va a ser diseñada, esperemos que sea por la ciudadanía, en un 100%? Reforma al sistema de pensiones. Es un clamor que existe. O sea, las pensiones... no tenemos un sistema de pensiones, tenemos un sistema de ahorro individual. No tenemos un sistema de solidaridad, de seguridad social. Eso es lo que tenemos. O sea, hoy día se ahorra individualmente, digamos, pero claramente las personas, su tasa de reemplazo, que se llama técnicamente, digamos, que con cuánto van a jubilar respecto, digamos, al último sueldo, son proporciones, se diferencian demasiado, digamos, y las personas caen a un nivel de pobreza, y por lo tanto lo que se está discutiendo hoy día en el Parlamento es una cosa súper mínima, pero que no se había hecho, que era cuál es la condición, el piso mínimo de una pensión para que la persona no caiga en el nivel de pobreza. Cosas tan básicas como eso que no se habían discutido. Y eso se está discutiendo ahora. Sobre los temas que se estaban señalando. Don Enrique, nosotros no fuimos capaces de ver eso antes de ese estallido. Obvio. Por eso ¿Qué pasó? ¿Dónde nos perdimos entonces? O sea, ¿qué es lo que pasó? Por eso la base de la desigualdad que estaba... Por eso yo quiero recordar, y esto está, hoy día es tan fácil ver YouTube, recordar, la presidenta Bachelet, cuando regresó a Chile para ser candidata, se bajó al aeropuerto de Santiago, fue a una actividad en la comuna de Pudahuel, y hizo su discurso inicial de campaña. Y habló ahí que el principal problema de Chile era la desigualdad. Y basó su programa en aquello. Claro, efectivamente, quizás fuimos demasiado optimistas en que este sentir, este diagnóstico iba a ser compartido por todos y los cambios vienen influyendo, pero nos dimos cuenta que hicimos la reforma tributaria,
pero después nos fuimos trabando. La presidenta Bachelet lamentablemente tuvo esta situación que fue amplificada, el tema del caso Cabal, y se generó un problema político que nos impidió tener la fuerza política suficiente para seguir avanzando. Prueba de ello que el proyecto de nuevo texto constitucional emanado de los cabildos ciudadanos que se hicieron en el año 2016. En donde participé, don Enrique, Sí, fuertemente. yo me acuerdo haberlo visto, concejal, donde participaron 204.000 personas como 200. usted, donde participaron 17.000 integrantes de nuestros pueblos originarios, porque se hizo un proceso de consulta exclusivamente También para un ministerio de... muy responsable, porque además se le consultó específicamente a ellos. Y participaron 400.000 niños, niñas y adolescentes en un proceso que se llamaba Yo Opino. Nosotros, para cumplir solamente, ingresamos al proyecto el día 6 de marzo del año 2018, a 5 días que la presidenta Bachelet le entregara el poder al actual presidente de la República. Entonces, claramente ahí fallamos, no tuvimos la fuerza política. Y creo que eso es una autocrítica que hay que hacerse. Porque quizás, si hubiéramos tenido la fuerza política y haber impulsado el tema constitucional, ese texto constitucional en el Congreso, a lo mejor el 18 de octubre del año 2019 no hubiéramos tenido este estallido social. Que bienvenido sea, porque miles de personas pidieron esto en las calles y han logrado los cambios. Lo que ayer se forjó en el Congreso con este acuerdo no es fruto de los parlamentarios, Sebastián, es fruto de los ciudadanos. Un minuto nos queda. Es fruto de los ciudadanos. Y en eso creo que hay que ser lo suficientemente humilde para darle el crédito de ese triunfo a los ciudadanos de Chile. Para ir terminando, hoy en la tarde también escuchaba al Antonio Rivas en una reunión que tuvo con varios actores municipales, y estaba un poco enojado en el sentido de que se censuró este plebiscito, esta consulta ciudadana que se iba a hacer el 7 de diciembre. ¿De qué forma lo toman ustedes de parte de la comuna? Lo que pasa es que fue una decisión centralista, porque la Asociación de Municipios de Chile, su directiva nacional, tomó la decisión sin consultarle a las regiones. Y creo que lo que tenemos que aprender que abrir espacio de participación ciudadana es un tema clave. Y si los municipios de la región del Biobío, como el caso Chihuayante, que ha hecho ya cabildos y que ya está sistematizando los resultados, este ha sido un impulso que ha tenido el alcalde Rivas y los concejales para poder impulsar un proceso de consulta. Si eso los alcaldes del Biobío lo quieren hacer, bienvenido sea. Ojalá también con el apoyo de la Universidad del Biobío, Universidad de Concepción, la Universidad Católica. Bueno, amigos televidentes, la verdad que me están avisando, el tiempo se hace corto, lo que parecen 20, 30 minutos se hace más breve frente a temas tan importantes que están aconteciendo y acaeciendo. Desde la comuna de Chihuayante, hoy día el ex seremi de gobierno, Enrique Nostroza Sangüesa, también hoy director de Seguridad Pública y Protección Civil, y nuestro panelista Sebastián Enrique, estamos despidiendo este bloque y este programa, así tal cual, del tejido social y político a través de Mundo Pacífico, CISA Televisión, señal 759. Hasta el próximo programa, queridas amigas y vecinos de la provincia y, por qué no decirlo, del mundo a través de todas las plataformas digitales. Gracias, don Enrique. Gracias, Sebastián.